los jóvenes que, bueno, las 2 o 3 parejas que pasen hoy, ya les había comentado, son responsables de transmitir sus videos, ¿sí? Desde su escritorio, por favor. Yo solo les daré aquí. No, todos tienen, creo que pueden Presentar, sí, presentar. licenciada. Ajá, Sí, entonces, todos tenemos habilidad. pues eso, entonces, jóvenes, tenemos, ¿quién de los 3 o, bueno, no sé si ya están todos los participantes? Yo vi que en el Classroom ya subieron el artículo, pero aquí dice que sí, vamos a ver. El video pasaron, ¿verdad? Yo lo que quiero es la presentación. De la presentación nada más, no el video. Sí, presentación. A mí solo me tienen que enviar la presentación. El video es hasta que ya les toque presentar, jóvenes. Solo los que presentan hoy ya tendrían que tener su video. Las presentaciones sí, ¿verdad? Está bien que las vayan subiendo. Aquí lo que sí es que ya les quedó con retraso, pero creo que estamos. Entonces, para el día de hoy tenemos... Hoy presenta Hurtarte, Marlene, Aníbal, Mario, Juliana, Diego. O sea, no sé si se pusieron de acuerdo porque no sé cómo estaban las parejas. Entonces, por eso los anoté así, pero digamos, si se van anotando también por parejas, y será más fácil que les asigne la fecha, ¿verdad? Porque así como está un listado de todos y no está ordenado por parejas, está más complicado. Entonces, si yo ya tengo un listado de parejas, ya es más fácil poder calendarizarles. Bueno, ya están listas las que les toca hoy, entonces. Las mencionadas. Ya, licenciada. Bueno, entonces, por favor, ya pueden proyectar y pues ya les había dicho los criterios de calificación, ¿verdad? El tiempo. De acuerdo. Si Va. gusta, vamos a presentar yo, Julia, y mi compañero Ronald. Julia Julia y su Valle compañero. y Ronald Gómez. Muy bien. Ronald Gómez. Buenas Listo. tardes, licenciado. Bueno, jóvenes, adelante. Buenas tardes, Liz. Solo, no sé si logran escuchar. Sí se escucha bien. Sí, se escucha muy bien, Julio. Gracias. Licenciadas y compañeros, mi compañero Ronald Gómez y yo, Julia Valle, les vamos a hablar sobre el artículo del impacto en la inflación post-COVID-19 en Guatemala, publicado por Fundesa en el año 2020. Como sabemos, la pandemia COVID-19 tuvo un impacto importante en toda la economía mundial y en Guatemala también hemos visto este impacto tras la pandemia. Durante esta crisis se vio afectada negativamente el bienestar de toda la población guatemalteca, pero durante la crisis también se tomaron medidas para poder atender la crisis como resultado de contener la pandemia y poder tener dos tipos de efectos que se esperaban. El primero es poder tener una persecución en términos macroeconómicos
que tendrían ampliaciones presupuestarias. Y el segundo efecto que se esperaba al contener la pandemia era que las medidas en la economía nacional, en términos, íbamos a ver impacto en las pérdidas de ingreso, en la reducción de recaudación fiscal tributaria, también reducción en los niveles de las ventas, también una pérdida de empleo y el posible impacto financiero de las empresas. Esto a causa de la pandemia COVID-19. También, como se vieron principales factores o problemas que contribuyeron a una mayor inflación en Guatemala, uno de ellos fue el aumento de los precios de los alimentos y la energía eléctrica. Esto que debido durante la pandemia los precios de los alimentos y de la energía aumentaron, no solo en Guatemala, sino que esto sí se vio a nivel mundial. Y esto se debe porque se dio una combinación de factores donde se vieron incluidas las interrupciones de la cadena de suministros, por lo tanto se aumentó la demanda y se generó una devaluación de la moneda guatemalteca. Otro factor fue el aumento de la demanda interna. El brote de la pandemia provocó un aumento en la demanda interna debido a la recuperación económica y el aumento del gasto público que experimentamos en su momento. Esto hizo que se elevaran los precios. También tuvimos una disminución en la oferta debido a los suministros de producción y el aumento de los costos de producción. La entrega de estos productos y servicios se disminuyó, por lo tanto, esto también hizo que se aumentaran los precios, por lo cual tuvimos como resultado hoy en día la inflación que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido el impacto de la inflación en Guatemala? La alta inflación en Guatemala ha tenido una serie de efectos negativos para toda la población. Uno de ellos es la disminución del poder adquisitivo. El aumento de los precios ha reducido el poder adquisitivo de las familias, por lo tanto se vuelve un poco difícil poder satisfacer las necesidades básicas. También hemos experimentado una mayor pobreza. Esto se debe a que la alta inflación ha contribuido al aumento de la pobreza en Guatemala porque se reduce el ingreso de los hogares más pobres. Y también hemos experimentado un aumento en la desigualdad. Este aumento, dado de la inflación, ha aumentado la desigualdad porque afecta desproporcionalmente a los hogares más pobres o vulnerables durante esta pandemia. Las medidas de reducir el impacto en Guatemala para la inflación debería estar también orientada a este tipo de población vulnerable. Adelante, Ronald. Licenciada y compañeros, yo procederé a platicarles sobre cómo el gobierno de Guatemala ha tomado varias medidas para mitigar los efectos de la inflación, ha implementado políticas monetarias, ha mantenido condiciones macroeconómicas para mitigar los efectos de la inflación en el país. Además, ha continuado guiándose por los datos y ha participado en programas para mejorar la planificación de la inversión pública. Los controles de precio, donde el gobierno impone dichos controles para los bienes y servicios básicos como los combustibles, los alimentos, también los subsidios, entre otros el programa de asistencia social, asistencia alimentaria y programas para empleos temporales para los hogares más pobres, como por ejemplo también cómo realizó el subsidio al salario mínimo para las personas en la época de pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. Las conclusiones. El aumento de la inflación en Guatemala es un problema grave que afecta negativamente el bienestar de la población. El aumento de la inflación en Guatemala es algo que ha venido acrecentando en la época, en la última época, donde el gobierno ha tomado algunas medidas para mitigar el impacto, pero necesita más trabajo para proteger las familias más vulnerables. Siguiente, por favor. Las recomendaciones, donde las principales recomendaciones es el fortalecimiento de las políticas monetarias. El Banco de Guatemala debe seguir tomando medidas para controlar la inflación, apoyar la producción social, donde el gobierno debe apoyar la producción local para aumentar la oferta de bienes y servicios,
mejorar la distribución de ingresos, donde nuestro gobierno debe implementar la política que mejore la distribución de ingresos, lo que ayudará a reducir la desigualdad y la vulnerabilidad entre los hogares más pobres. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, gracias. Antes de darle paso al grupo siguiente, cuéntenme en qué se relaciona ese contenido con el curso. Sí, bueno, quisimos relacionarlo con las condiciones de vida de las personas licenciadas, porque pues a nivel también la condición de vida tiene bastante importancia en este curso. O sea, la relación con el análisis demográfico que ustedes le encuentran es por el tema de las condiciones de vida. Al igual que la inflación tiende a afectar a cada uno de los pobladores de nuestro país, que el gobierno es el encargado, bueno, en sí el Banco de Guatemala, de colocar las políticas adecuadas para poder mitigar dicha inflación. Okay. Y de acuerdo a la opinión de los dos, ¿las políticas que se aplicaron en el país tuvieron el impacto esperado? Guatemala tiene un sistema bastante estable en cuanto a su desarrollo económico. La moneda no tiende a devaluarse, así se ha visto en el transcurso de una gran cantidad de años. Entonces, yo podría deducir de que sí se logró mantener hasta cierto punto el avance en esta época de pandemia, ¿verdad? Claro que sí hubo efectos que nos afectaron a todos indiscutiblemente, ¿verdad? Pero sí se supo controlar hasta cierto punto. Pero en este caso sería solo la parte de la inflación, los precios, pero ¿y en términos de empleo, en términos de calidad de vida, que es lo que ustedes comentaron? Bueno, realmente creo que las políticas que se tomaron sí ayudaron en parte a poder disminuir lo que estamos viviendo ahorita. Igual creo que era algo inevitable nosotros tratar de que eso no pasara, sino que porque fue una consecuencia que estamos viviendo a nivel mundial. Sabemos que el poder adquisitivo ha disminuido, no solo en Guatemala, también el costo de vida ha aumentado. Entonces creo que las políticas que se tomaron en su momento ayudaron, podemos tener unas mejores, pero también nos ayudaron como a defendernos un poquito en la ola que estábamos viviendo en la pandemia. Ok, pero datos no presentan ahí, digamos, sobre los impactos positivos o qué fue lo que se logró con, a excepción, digamos, sí, de la inflación podríamos decir, pero digamos que ese no fue el objetivo de las políticas aplicadas para el tema de la pandemia, para atender la pandemia, no estaba, porque esas las atienden las políticas básicamente que están vinculadas a los precios, al tema fiscal. Entonces, no era, o sea, el tema de estas políticas COVID es empleo, seguridad alimentaria, etcétera. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí para que el siguiente grupo presente también, por favor. A ver quiénes son el grupo 2. Buenas tardes, licenciada. Le voy a presentar yo Aníbal Alvarado, ¿y con quién está? con Emilio Sebastián Estrada. Emilio Sebastián Estrada. Muy bien, ¿el tema? Dice que el tema nosotros tomamos de un artículo del Banco Mundial en Guatemala que habla sobre el crecimiento de Guatemala que no ha influido en el desarrollo El del crecimiento país. económico. Ajá, exactamente. Muy bien. Bueno, adelante.
Me avisan si ya se ve. Sí, ya se ve. Muy buenas tardes, licenciados y compañeros. Nuestro artículo toca la gran problemática de que un crecimiento económico estable no hace match con los índices de pobreza y desigualdad que tenemos en el país. Nuestro artículo comienza indicándonos que Guatemala tiene unos ingresos medios altos y es la economía más fuerte de Centroamérica, no solo por población, sino por ingresos económicos, en donde para el 2021 tiene una población de 17 millones de personas y cuenta con un PIB de 18 mil millones de dólares. Esto amarrado a un prudente manejo de la política fiscal y monetaria. El artículo también refuerza este tema de crecimiento estable con datos como por ejemplo que para el 2021 se tuvo un crecimiento del 8%, esto gracias al efecto espejo. Para el 2022 un crecimiento del 4% y se espera que para este año 2023 se tenga un crecimiento del 3.2%. Sin embargo, esto no compata con las tasas de desigualdad y pobreza que tiene Guatemala, sobre todo para la población indígena y rural, que son los que más resienten estos efectos de desigualdad y pobreza. Esto puede estar amarrado gracias a un Estado pequeño e ineficaz, a otros factores como em, poca oportunidades laborales, la falta de educación y los frecuentes eventos naturales que existen en el país, ¿no? También el artículo menciona que en cuestiones de pobreza se ha avanzado muy poco. Por ejemplo, para el 2014, la población estaba en un 55.4% debajo del umbral de la pobreza y para el 2019, 5 años de diferencia, el 54%. Se ha avanzado una nada. Además, que el aumento de Gini preocupa, ya que se tuvo del 0.48% al 0.54%. También otra cosa que preocupa es que en promedio para un niño del 2018 alcanza su productividad solo de 46% a lo largo de toda su vida, teniendo un esquema de nutrición y educación completa en Guatemala. Quiere decir que es muy, muy bajo. Em, Sin embargo, la lucha de la pobreza y de la desigualdad podría estar eh, acortándose gracias al flujo de remesas y esto se estaba presentando. Sin embargo, para el 2019 se identificó que hubo un estancamiento y en algunos sectores un retroceso sobre los salarios laborales, por lo que se había avanzado en combatir a la pobreza gracias a las remesas, que no fue un factor que produjo el Estado, sino que fue exterior, se anula debido a este estancamiento de los salarios laborales. La aportación importante que nos hace este artículo es que nos muestra la realidad de nuestro país. Por un lado nos muestra que el índice de crecimiento económico ha sido sostenido con una tasa promedio de 3.5% y esto no se ve reflejado en los índices sociales de desarrollo que tenemos. Nos muestra que la pobreza solo ha disminuido en un 0.5%. También nos muestra que según el índice de Gini, la desigualdad, en lugar de haber disminuido, ha aumentado en un 4% en los últimos años. Otro índice importante que nos muestra es el índice de capital humano. Este índice de capital humano, como ya se dijo, es la productividad que la persona llega a alcanzar en nuestro país. Se encuentra en un 46%. Otro índice muy importante es el índice de nutrición infantil de niños menores de 5 años, que está por un 47%. Esto solo refleja que el desarrollo no se ve correspondido con el crecimiento económico que tenemos.
Resolver este problema que nos muestra este artículo representa avanzar en el desarrollo de nuestro país. Por un lado, si el gobierno es más eficiente y mejora las condiciones y oportunidades para nuestra población en educación y trabajo, podrá hacer que los ingresos de las familias aumenten. Al aumentar los ingresos, estas familias podrán consumir más y, en consecuencia, se traducirá en una recaudación fiscal mucho mayor para financiar el presupuesto anual. De esta manera, es importante resolver esta problemática de desigualdad y pobreza y de tecnificación en la mano de obra para que nuestro país avance en el desarrollo y las personas puedan tener una mejor calidad de vida. En conclusión, tenemos que el crecimiento económico de Guatemala no ha significado ni ha producido un avance en el desarrollo del país. Asimismo, las instituciones públicas han hecho un trabajo ineficiente en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de la población en su conjunto. De esta manera, las recomendaciones son que las instituciones públicas presten más atención al uso de los recursos de los que disponen para ser más eficientes y así beneficiar a toda la población y en especial a las personas más vulnerables que se encuentran en áreas rurales. Así también a las personas se les recomienda que pongan atención a mejorar sus habilidades, sus conocimientos para ser más competitivos en el ámbito laboral y así mejorar sus ingresos, y eso a su vez mejorará su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, por la presentación. Aquí dentro de los compañeros, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien que haya puesto atención? Bueno, ustedes estuvieron hablando del impacto del crecimiento económico y hablaron mucho sobre en qué variables debería de reflejarse. Hicieron énfasis en el empleo. Además del empleo, ¿en dónde se debería de reflejar, en qué otros espacios, digamos, o variables económicas es importante que se refleje el crecimiento económico de un país? Buenas noches, licenciada. No solo en el empleo, sino, bueno, es que esto impacta a otras variables, amarrándolas, ¿verdad? Podríamos también decir que un crecimiento económico estable podría ayudar a la desigualdad, en donde en teoría un crecimiento económico estable debería de traducirse a menor desigualdad, ¿no? Entre el status quo y la población. Sin embargo, como lo mencionó el artículo, no se da así. También podríamos decir que podría estar en factores como aumento de educación, de servicios médicos, pero sin embargo, como lo muestra también el artículo, no se ha dado aquí en el caso de Guatemala. Como aquí obviamente el crecimiento económico no se ve reflejado porque es para ciertos sectores también y para los dueños del capital, pero en las lecturas que ustedes han tenido, en qué pasa en otros países, cuando hay crecimiento económico, ahora no con el deberían, sino que han leído en dónde impacta principalmente, aparte del empleo. Bueno, según lo que yo he leído, licenciada, es que el crecimiento económico impacta si bien en lo que es la infraestructura de la sociedad, mejora todo lo que es carreteras, servicios públicos y todo eso porque la riqueza del país ¿cómo le podría decir? Se transfiere a la sociedad, ¿va? Por medio de
de los ingresos fiscales. Y Ujú. ajá, Ok. Y entonces aquí También en en el índice Guatemala de no capital pasa humano. eso, digamos, no pasa eso. eh, ¿Por qué no pasa? O que como no pasa, digamos, no hay el crecimiento es desigual, digamos. ¿Cuál es el impacto que vemos de ese crecimiento en que se impacta en Guatemala? Bueno, licenciada, como lo menciona el artículo, esto se debe a bastantes factores, no solo es a causa de uno. Como lo mencionamos en el video, esto podría ser a causa de un Estado pequeño e ineficaz, la Ujú. falta de oportunidades laborales, una educación truncada, y que se han ido sumando otros factores como los salarios que se hayan estancado y que incluso en algunos sectores hayan retrocedido, y que sumamos todo esto a que nuestro país tiende a ser afectado por fenómenos del clima, se me fue la palabra, eh, Hidrometeorológicos. eso, y tenemos una infraestructura y una población rural sobre todo muy susceptible a esto. Ok. El Pero esas artículo, son las causas que usted le está encontrando a ese o sea, a que no se ve el impacto del crecimiento. Que eso es la causa, dice usted. sí, licenciada. Ok. No, más bien esa es la consecuencia de un crecimiento desigual. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Las causas de que el crecimiento económico no se vean reflejadas en donde debe ser, no es la falta de educación, no es eso. O sea, la falta de educación viene justamente porque la distribución de las ganancias, de la riqueza, no se da, no se redistribuye de forma equitativa, digamos, no vamos a hablar de forma justa o de forma equitativa. El capital tiene que tener su rentabilidad, ¿verdad? Tiene que generar, obviamente la inversión tiene que tener su renta, su utilidad, pero también los distintos factores de la producción, porque el capital es uno, pero está el recurso humano, está el capital, los recursos naturales, la capacidad empresarial, que también son factores de la producción y que deberían de tener una mejor remuneración. Sí, bueno, pero de eso podríamos hablar un montón, pero el tema de los privilegios también que existen en el país es la causa de que la distribución de la rentabilidad, digamos, o del crecimiento económico sea desigual. Muy bien, jóvenes, mañana vamos a seguir mañana, no, el miércoles vamos a Miércoles. seguir con las presentaciones. ¿Quiénes son los siguientes? A ver. Hoy no, porque voy a dar clases. Vamos a seguir para el tercer grupo y cuarto el día miércoles. Licenciada, buenas noches. O sea que, perdón, o sea que entiendo que cada día van a pasar 2 grupos. 2 o 3 grupos. Ah, ok, de acuerdo. De acuerdo. Siempre prepárense el Claro. siguiente grupo, o sea que para que pasen 3 hoy porque nos muy bien. atrasamos un poco. Ajá. Muy bien, gracias, licenciada. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya listos, vamos a seguir. Hoy entramos con otro tema. Ya vamos a empezar a usar calculadora, aunque sea lo básico. Bueno, sí, creo que sí. Vamos a empezar a usar ya calculadora. Lo bueno es que ya todos con los celulares tenemos podemos hacer operaciones básicas.
pero digamos que en cierta manera ya podemos con estos comienzos empezar a revisar la información de nuestros municipios y ver qué podemos trabajar. Dentro del análisis demográfico hay indicadores básicos o indicadores que podríamos decir que son bastante generales o como introductorios, digamos, al análisis demográfico. Pero antes de revisar cómo se estiman o calculan, vamos a revisar algunos conceptos básicos del análisis demográfico. Dentro del análisis, principalmente para revisar o analizar los indicadores, encontramos que se manejan mucho aspectos como la edad exacta. Dentro de las fórmulas, digamos así, o de los indicadores, hay indicadores de edad. Y entonces, ¿qué es lo que usamos dentro de la demografía? Manejamos la edad, bueno, no exacta, sino edad cumplida. Por eso es que estamos revisando estos conceptos. Estamos revisando estos conceptos para que no nos confundamos. Entonces, cuando se solicite, digamos, edad exacta, se está hablando que se pide el número de tiempo en años, meses y días desde el nacimiento de una persona. Hay personas que se les pregunta qué edad tienen y responden tantos años con tantos meses y tantos días. ¿Sí? A eso se hace referencia cuando se habla de edad exacta. Y edad cumplida es el número exacto de años que ha cumplido una persona, sin contar los meses o los días adicionales, digamos, a la edad cumplida. Si se le pregunta a alguien cuántos años tiene, dice, bueno, tengo 25, pero puede ser que tenga 20. Que hace 6 meses fue su cumpleaños, ¿verdad? Pero como le estamos preguntando edad cumplida, solo se habla de los años que ha cumplido la persona, sin contar los meses y los días, a menos que se pregunte edad exacta. También hay otros conceptos importantes, se refieren a los grupos de edades. Han visto ustedes que hablamos de cohortes o generaciones, que son el grupo de personas que se encuentran dentro de un rango de edad. En la información demográfica vemos cuando se conoce la estructura de una población, tal como lo presenta el INE y el resto de países que llevan registros de población, se presenta en rangos de edad, de 0 a 4 y luego de 5 a 9, de 10 a 14. Esos son los datos, los rangos en los que se presentan los grupos de edades. A eso se refiere este concepto, grupos de edades. Estos reúnen a todas las personas que tienen la edad cumplida en cierto rango o intervalo. ¿Se entiende? ¿Se comprende este punto? Sí, licenciado. ¿Estamos claros? Vale. Muy bien. El tiempo vivido. El tiempo vivido siempre es un concepto, digamos, y la definición siempre es un punto complejo cuando se intenta explicar. Porque, aunque para nosotros, digamos que no lo vamos a usar como una herramienta para estimar, el análisis demográfico, digamos, o los demógrafos sí utilizan este concepto para trabajar, porque cuando uno está calculando la esperanza de vida, sí se utiliza, pero nosotros, como van a observar más adelante, no nos vamos a meter a calcular la esperanza de vida porque requiere de cientos de bases de datos, pero este va a ser el ejemplo, solo la explicación de lo que es el tiempo vivido. Y para eso es que está agregada aquí esta matriz, ¿sí?
Y estamos poniendo como ejemplo a un grupo de 6 personas, digamos, que puede ser un salón de clases de 6 personas en los que está Juan, Pedro, María, Socorro, Ana y Julia. ¿Sí? Y el tiempo vivido es lo que cada persona aporta, digamos, de tiempo durante el año, ¿sí? O podríamos decir de una oficina, por ponerles un ejemplo. Pero eso tiene que ver con la presencia o la existencia de una persona en cierto espacio geográfico, digamos, y que se va integrando lo que aporta los integrantes de ese grupo, ¿sí? Por ejemplo, cuando empezó el año 2023, vean ustedes, por ponerles un ejemplo, pudieron haber en una familia 10 miembros, ¿sí? Pero en febrero, marzo, nace una bebé y empieza a contar el aporte de ella a partir de ese mes, de marzo, ya empieza a contar el tiempo que ella aporta, digamos, el tiempo vivido en esa familia. Resulta que en octubre muere la abuelita que era miembro de ese y se quita la abuelita, digamos, ya no completa su año. Entonces, el tiempo vivido se calcula año con año por los meses, digamos, si una persona vivió o estuvo en la casa de la familia todo el año, pues vemos que está todos los meses aportados, ¿sí? Entonces, el tiempo vivido corresponde a la suma del tiempo vivido en años de cada uno de los individuos durante los cuales los miembros de la población en estudio han estado expuestos al riesgo de ser afectados por un hecho demográfico en un periodo dado. Por ejemplo, si se considera el tiempo vivido por la población de un país durante un año calendario, generalmente para poder calcular, por ejemplo, la esperanza de vida, se tiene que tomar en cuenta a todos los habitantes de un país, ¿sí? Y la dificultad que se presenta es porque ¿cómo encontramos el aporte de los 18 millones de habitantes cuando muchos emigran, ¿verdad? Otros ingresan, otros nacieron y otros se murieron, ¿sí? Esa es, digamos, la dificultad de poder calcular el tiempo vivido. El tiempo vivido sería el denominador, digamos, de casi todas las fórmulas de indicadores demográficos, porque por eso se sustituyó, digamos, este denominador de tiempo vivido, porque no siempre sabemos si todos los habitantes de un país estuvieron durante todo el año, o solo estuvieron unos meses y se fueron de viaje, o se murieron varios y otros nacieron. ¿Sí? Pero el tiempo vivido, eso es lo que busca, es sumar el aporte de vida de cada persona dentro de un espacio geográfico. Cada una de las personas que se mantuvo durante todo el año aporta un año al tiempo vivido, como es el caso de Juan, ven ustedes que estuvo de enero a diciembre. También Ana y Julia estuvieron todo el año y entonces ellos aportaron el año completo. Pero Pedro, por ejemplo, que estaba en ese curso, en un curso X, se retiró en agosto. Entonces ya no completó. María se integró hasta finales de mayo y entonces no aportó. Y luego Socorro se retira en septiembre. Entonces vemos que estos 3 no aportaron un año porque se fueron, ¿sí? De ese espacio geográfico, porque puede ser que se cambien las expectativas por las migraciones, las muertes y los nacimientos hagan que se integre un miembro nuevo,
¿Se comprende entonces, jóvenes, este concepto del tiempo vivido? Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciada, gracias. Seguros, va, que conste pues. Entonces, otro concepto importante es el de la población media. Tomando en cuenta esta dificultad que presenta la determinación del tiempo vivido o la aproximación, porque hay mucha dinámica en la población, ¿verdad? Lo que hemos hablado, muchos van, otros vienen por temas de migración y por crecimiento natural, por ejemplo, nuevos nacimientos y personas que se mueren. Entonces, este dinamismo dificulta tener el tiempo vivido. De manera que buscando subsanar esa limitación se crea la población media como, digamos, parte del indicador para calcular varios indicadores demográficos. Entonces, para poder compensar todas las entradas y salidas que se efectúan en la población, bajo el supuesto que éstas se producen en forma aleatoria a lo largo del periodo, se tomó la necesidad de trabajar la población a mitad del periodo. Sí, es decir, cuántos pobladores habían al 30 de junio de cada año. Pero también era difícil saber cuántos estaban al 30 de junio. Sí, conociendo que el tema migratorio hace que haya bastante variación y no tenemos información confiable. Entonces, si este valor no se conoce, se puede aproximar con la población media, la cual se obtiene de promediar la población al inicio, digamos cuántos habitantes habían en enero, más cuántos habitantes hay en diciembre. Entonces, por eso se habla de población inicial y población final dividido 2. Y ahí tenemos la población media. Y ese es el dato que utilizaríamos para, o como el denominador de varios indicadores de cálculo. Otro concepto importante es el de cohorte o generación, que es lo que les había comentado con anterioridad. Una cohorte es el conjunto de individuos de una población que ha compartido el mismo acontecimiento durante un periodo de tiempo específico, generalmente de un año. Normalmente una cohorte recibe el nombre de generación, por ejemplo. No necesariamente es el nacimiento lo que comparten, pero digamos eso es lo más conocido. Los nacidos en el año 2000, por ejemplo, es una cohorte. Los del año 97 son una cohorte y así sucesivamente. Pero también hay cohortes como en el caso de los estudiantes de la universidad. Digamos, todos los que entraron en el 2019 son una cohorte. ¿Sí? La generación del 2019 que ingresó a la universidad. Y así es como se trabaja. Entonces, comparten, digamos, es un grupo de individuos que comparten un acontecimiento durante un periodo de tiempo específico. ¿Estamos claros en eso? Sí, licenciada. Perdone, ahí es un periodo de tiempo específico, dijo, ¿verdad? Si no le logré escuchar muy bien. Ajá, un año, digamos, es el periodo de tiempo que siempre es el que se maneja. Todos los indicadores que se utilizan en demografía están en función de año, de un año calendario, ¿sí? De enero a diciembre, todo lo que ocurre en ese año. Muy bien, gracias, Lick. Bueno. Y entonces veamos aquí que hay distintas medidas dentro del análisis demográfico. Algunas son razones, relaciones, otras son tasas, proporciones, ¿sí? Y entonces, eso es parte, digamos, de lo que tiene el análisis demográfico.